Bienvenido, bienvenida, querido espectador. Como grupo de tercero de bachillerato BGUC, expondremos un análisis de la vida y obra del autor Joaquín Gallegos Lara, así como su narrativa Las cruces sobre el agua. Nuestro grupo está conformado por Ariana León, Lourdes Cedeño, Brittany González, Génesis Martínez y Edwin Acuña. El siguiente contenido a presentar es la vida y obra del autor, los contextos históricos, políticos, sociales, culturales y económicos alrededor de la vida del autor, la obra, Las cruces sobre el agua, con su argumento y análisis interno y externo, y una pequeña dramatización. Empezamos por la biografía del autor. Joaquín Gallegos Lara fue un escritor guayaquileño que nació el 9 de abril de 1909. Sus padres fueron el señor Joaquín Gallegos del Campo y la señora Emma Lara Calderón. Al nacer, sufrió una fuerte lesión a la columna vertebral, lo cual le causó la atrofia de sus piernas, lo cual le impedía caminar. Debido a esta lesión, decidió dedicar la mayoría de su tiempo al estudio y a la lectura, empeñándose en aprender nuevos idiomas. A los 15 años empezó a interesarse por la poesía y un año más tarde empezó a realizar sus primeras publicaciones con una tendencia de temática sentimental. En el año de 1927 llegó a conocer a Demetrio Aguilera Malta, el cual le presentó a Enrique Gil Gilbert. De esta amistad surgió la obra de Los que se van en el año de 1930. Posteriormente, a ellos se les unieron Alfredo Pareja Discanseco y José de la Cuadra, y juntos formaron el Grupo Guayaquil. A los 21 años se convirtió en el jefe de generación literaria índole realista, con un cierto grado de denuncia social, lo cual causó revuelo en la conservadora sociedad de aquella época. A partir de 1931, Joaquín Gallegos Lara se integró al Grupo de Juventud Comunista. Esa agrupación era un movimiento revolucionario juvenil orientado al comunismo científico y a las ideologías marxistas. Luego del triunfo de la revolución del 28 de mayo de 1944, la municipalidad de Guayaquil lo premió con una medalla de oro, la cual se le fue entregada en una sesión solemne el 9 de octubre. Joaquín Gallegos Lara conoció a Nela Martínez Espinosa cuando estaba más involucrada con la política. Los años siguientes iniciaron una relación de pareja formal. Cuando cumplió los 26 años se unió en matrimonio con la joven, la cual tenía 21 años para ese entonces. A principios de Gallegos Lara cayó enfermo como consecuencia de una fístula, la cual es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo. Si bien muchos médicos trataron de curarlo con diferentes tratamientos, nunca logró mejorar. Él terminó muriendo en Guayaquil el 16 de noviembre de 1947. Ahora hablemos de sus obras. Entre sus obras más famosas están Los que se van, que es uno de los libros más reconocidos de Joaquín Gallegos Lara, escrito junto a otros grandes escritores ecuatorianos como Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert. Actualmente, el libro es conocido como uno de los textos más famosos de la literatura ecuatoriana. Otro es Las cruces sobre el agua. Las cruces sobre el agua es una novela reconocida y escrita por Joaquín Gallegos Lara, la cual fue publicada en el año de 1947. El argumento de la obra y el punto de giro se basan en la huelga general de noviembre de 1922, ocurrida en la ciudad de Guayaquil. Otra es La última erranza. La última erranza fue uno de los últimos libros de Joaquín Gallegos Lara, escrito en 1947. Este libro incluye todos los cuentos del escritor ecuatoriano desde 1930 hasta 1946. Entre estos cuentos se destacan las historias como Los que se van. Como obras secundarias tenemos Los cuentos escogidos y Las cruces sobre el agua, el poema de Despedida del hogar, el poema Bandera roja, el poemario Audiciones ecuatoriales y el poema Film ferroviario. En los contextos de la obra tenemos el contexto político, en que dice que en el inicio de los años 20 aún se mantenía la confrontación que venía arrastrando desde años anteriores conservadores y liberales. El liberalismo, el poder defendía los acumulados alcanzados y criticaba el mal gobierno de los conservadores. Los sucesivos gobiernos liberales tuvieron entre sus equipos ministeriales a personajes vinculados con las élites agroexportadoras y banqueras guayaquileñas. El liberalismo plutocrático, que cada vez iba ganando más espacios de poder a través de mecanismos fraudulentos. En 1946
El Ecuador era representado por el Partido Conservador Ecuatoriano a cargo de José Velasco Ibarra. Se decidió desconocer la constitución que él mismo promovió en 1944 y asumir plenos poderes, al no poder ejercer de forma efectiva el poder por la independencia de poderes que garantizaba la Constitución, además de haber perdido el apoyo de los liberales, socialistas y comunistas que los apoyaron en la Revolución de la Gloriosa por su actitud autoritaria. En el contexto histórico, existe un incremento inflacionario que originó un gran malestar en la clase obrera, quienes dentro de su pensamiento y conciencia de clase, respaldado por la filosofía en las obras de Marx y Engels, concientizan el salario bajo, la doctrina del socialismo, sobre la exigencia de sus derechos. Es así que en 1922 empieza la lucha de clase obrera en Ecuador, motivados por la poca atención del gobierno de turno en esa época ante la negativa de reconocer sus derechos. En el contexto económico, entre 1916 y 1925, según Carlos Espinosa, el orden oligárquico presidido por los liberales entraron en crisis. Las exportaciones de cacao, que eran el pilar de la economía, declinaron. Esto trajo consigo una inestabilidad monetaria, problemas de deuda externa y el aumento de las demandas populares. Los problemas económicos de los campesinos en la sierra ecuatoriana durante las décadas de 1930 y 1940 eran raciales. Los terratenientes se resistían a incrementar sus salarios agrícolas porque pensaban que, como indios, su trabajo no valía una mayor paga. De manera similar, como indios encontraron serias dificultades en la obtención de títulos legales de tierras. El resultado fue la creciente migración indígena a áreas urbanas o a las áreas rurales de la costa, en busca de salarios que les permitían vivir mejor. Contextos sociales y culturales. La población indígena subordinada habían sido incorporadas a la economía colonial como mano de la obra servil y un rígido sistema de estratificación y segregación las mantendría. Efectivamente, fuera el proceso político. Si bien es cierto, el mestizaje se desarrolló rápidamente, no es correcto afirmar que no hubo racismo. En el fondo, la evolución cultural del siglo XIX y siglo XX estuvo caracterizada por una fuerte corriente de pensamiento racista, que contribuyó a la forma de un perfil cultural, esgrimido con eficacia por las clases dirigentes del cual estaban prácticamente excluidos los pueblos indígenas subordinados, con sus idiomas, costumbres y tradiciones, cosmovisiones y organizaciones sociales, así como su producción artística. Ahora, un análisis de la obra Las cruces sobre el agua. El argumento de la obra. La obra nos relata el hilo argumental de dos mejores amigos, Alfredo Baldión y Alfonso Cortés, contextualizado bajo el perfil histórico del Ecuador a principios del siglo XX, en una realidad sumida por las desigualdades e injusticias sociales, el abuso del poder político y la crisis económica en que se ve sumida al país. Los personajes son utilizados como objeto de observación y comprensión de los entornos y problemáticas que se van desarrollando, hasta dar lugar a la matanza de los obreros del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil. Gallegos Lara incluso hace mención a los inicios de la reivindicación obrera, las inconformidades y frustraciones que se transforman en la lucha por sus derechos. Corrientes literarias. Realismo social. El realismo social ecuatoriano es el periodo que aproximadamente abarca los años de 1930 y 1945. El realismo social se centró en configurar personajes populares, como el Montubio, el Cholo, campesinos indígenas. Utiliza un lenguaje coloquial y describe espacios rurales y denuncias de la situación social del pueblo. Temas: explotación laboral, varias horas laborales, con mínimo de sueldo y poco reconocimiento de los derechos del trabajador, como por ejemplo Alfredo, quien trabajaba en la panadería, trabajaba a diario y recibía al menos 2 sucres diarios. Ahora el tema de abuso del poder político. José Luis Tamayo, presidente de la República durante 1922, ordenó a los militares una represión violenta dirigida hacia los obreros revolucionarios. El tema de muerte en sí. La muerte colectiva de los obreros en la matanza de 1922, además del fallecimiento de un bebé al dar a luz y el propio desfallecimiento de su madre. El tema de amoríos. Las aventuras amorosas de los personajes principales a lo largo de su vida
y que al final encontraron a quienes eligieron como esposas. El tema de desigualdad social. Los pobres vivían en zonas insalubres, desahuciados de muy pocas casas y solares. Vivían con lo mínimo. Los niños pasaban hambre hasta el punto de hurgar entre la basura. Se expone una clara desigualdad e injusticia en las reformas laborales y el poco sueldo que les pagaban. El tema de amistad. Se puede evidenciar en la amistad entre Alfredo y Alonso y cierta complementariedad en sus personalidades. El tema de subversión ante la crisis. Ante la caída del cacao, la rebaja de salarios y la devaluación de la moneda, proliferaron los paros y las huelgas, además de la protesta de los obreros el 15 de noviembre de 1922. En las ideas principales de la obra se muestra la miseria que viven las zonas más humildes y marginadas, la injusticia laboral que viven los obreros como producto de la crisis económica, la matanza de los obreros en 1922 por parte de las fuerzas militares. Describe los valores del amor y la amistad y también la falta de protección del gobierno frente a las enfermedades. Como ideas secundarias tenemos que se cuentan las vivencias de los montubios y campesinos costeños hacinados en los suburbios, sobreviviendo con ingresos mínimos, hambruna y habiendo casos de prostitución. Existe también una clara diferencia de las clases sociales en que los ricos se aprovechaban del trabajo de los obreros y los humillaban a expensas de sus bajos recursos. El desconocimiento del pueblo sobre la peste bubónica que azotó a una gran parte de la población. El estado fehaciente de los trabajadores bajo condiciones de explotación laboral. Largas horas de trabajo, reducción de sueldos, maltratos y sin posibilidades de renunciar a causa del desempleo. La crisis originada por las bajas del cacao, la devaluación de la moneda, que se mostraron como los porvenires de un estallido revolucionario. Se narran las aventuras amorosas de los protagonistas, destacando su amistad y apoyo a pesar de las ligeras diferencias socioeconómicas. Y la aplicación de una violenta represión hacia los obreros de las clases bajas y hacia sus derechos hasta el punto de matarlos. Tiempo. En el tipo gramatical tenemos que la tercera persona. Por ejemplo, también jugaban en su cercanía mientras ella cocinaba. El fogón al lado de la puerta, el abrigo del alero. Era un cajón con ladrillos, tan bajo que Alfredo alcanzaba a punzar con un palo las brasas, que chisporreaban antes de llamear. Sentada en un banco, Trinidad pelaba yucas o escogía las madres del arroz. Gallego 2005, página 57. La novela se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, en el barrio El Astillero, en el año de 1900. Se nace el personaje principal, Alfredo Baldeón, y el 15 de noviembre de 1922, fecha que recordamos la matanza de nuestros obreros y principalmente de nuestros personajes principales de la obra, Alfredo Baldeón. En el lugar, es un ambiente urbano. En la novela, los personajes como Alfredo Baldeón y Alfonso Cortés viajan por muchos lugares. De acuerdo con la información textual, directa o indirecta, los espacios pueden ser de varios tipos. Urbanos, tenemos la ciudad de Guayaquil, barrio La Artillería, Esmeraldas, Lima, Riobamba, Cajabamba y Daule. En los interiores son los espacios cerrados, la Hacienda La Gloria, la panadería en que trabajaba Alfredo. Tenemos personajes principales y secundarios. Principales tenemos Alfredo Baldeón, Alfonso Cortés. Alfredo Baldeón es un joven trabajador, honrado, era hijo de un panadero, pertenecía a la clase baja, culminó la primaria. No le gustaba estudiar y era el mejor amigo de Alfonso Cortés. Sin embargo, este joven siempre tuvo valentía para afrontar todos los problemas que se le presentaban. Alfonso Cortés ahora, un joven intelectual, romántico que pertenecía a la clase media. Con el tiempo, su condición social cambió a causa de la muerte de su padre. Alfonso y su familia cayeron en la pobreza. Por lo tanto, no pudo terminar con sus estudios secundarios y trabajaba en una oficina de secretario. Le gustaba leer, escuchar música, visitar la ópera. Era un joven culto. Su carácter fue formándose gracias a su familia, novias y sus amigos. Ahora tenemos personajes secundarios que son Juan Baldeón, padre de Alfredo Baldeón. Su oficio de panadero, tuvo 3 hijos. El primero, Alfredo, con su primera esposa, Trinidad. Esta la abandona y después se une a su otra mujer llamada Magdalena y tiene 2 hijos. Trinidad. Ese personaje era la madre de Alfredo Baldeón. Era costeña, alta, robusta, cariñosa. Trabajaba de lavandera. Trinidad abandona a su esposo Juan, ya que este era mujeriego
y a su hijo Alfredo Valdeón cuando era aún un niño. Se aleja ya que situación económica era muy difícil. Ahora de Leonor. Era una jovencita delgada, morena, no creía en el amor, se dedicaba a vender cigarrillos y con el tiempo fue la esposa de Alfredo Valdeón, Violeta. Enamorada de Alfonso Cortés, pertenecía a la clase media, mano de cabra, dueño de un taller. Era un hombre de mal carácter, que no respetaba a sus empleados. Un tiempo ejerció el cargo de teniente político. Mal puntazo. Su nombre era Emilio, hermano de Las Montiel. Era un muchacho de unos 10 años, haraposo, feo, desde pequeño poseía la maldad. Las Montiel. Eran dos hermanas, Felipa y Margarita. La primera, una jovencita risueña, alegre, tuvo un romance con Alfredo y Margarita. Era delgada, trabajaba lavando ropa y se enamoró de Alfonso, de un amor que con el tiempo la dejó. Moncada. Era un hombre malo, pues a una de las hermanas de Las Montiel, Margarita, la llevó lejos de su hogar a trabajar de prostituta. Jacinta. Era la madre de Margarita, Felipa y de Emilio, mal puntazo. Vivían en la pobreza. Segundo, amigo de Alfredo Valdeón, murió a causa de la peste bubónica. Victoria. Era una mujer rica y hacía caridades. Lenguajes. La obra emplea un lenguaje vulgar, coloquial y regional. El autor escribió con este propósito para mantenerse lo más fiel a la naturaleza cultural y lingüística de los personajes. Estilo. Nuestro autor Gallegos Lara manejó el estilo narrativo indirecto a través del diálogo y las descripciones. Ritmo. El narrador detiene a propósito el accionar del hecho por medio del uso de varias comas y a veces innecesarias. En una misma oración, pero que tiene el mismo propósito de expandir las descripciones. El narrador tiene como narrador omnisciente. El narrador conoce la esclavitud y todos los diálogos de manera cronológica en la manera de situaciones narrativas. Las figuras literarias que se encuentran en la obra son la enumeración, que es la exposición sucesiva y orden de los elementos que forman un conjunto o una serie o un todo. Un ejemplo que se encuentra en el libro es: cada esquina tengo que estar bajándome a quitar las porquerías que ponen, planos, piedras, hasta ratas muertas. Página 60. Otra figura literaria es la metáfora, que es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. En una metáfora, las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. En el libro se encuentran dos ejemplos. Miraba suavemente y a Alfonso sus ojos le parecían uvas. Página 57. Y la segunda es: sus cabellos le semejaron suaves y peinada estopa de coco. Como otra figura literaria podemos encontrar el símil. El símil es una figura retórica utilizada como recurso de comparación o semejanza entre términos literarios. Y esta se puede ver claramente en la cita que dice: esta se ha puesto flaca como la mula de los carros. Y se puede ver presente debido a que usa el conector como. Otro es la sinestesia, figura retórica que consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le corresponde, como por ejemplo, el sordo croar poblaba las sombras, el cual se encuentra en la página número 4. Y nos podemos dar cuenta debido a que apela al sentido del oído en la parte que dice el sordo croar. Y por último, tenemos una dramatización de la obra Las cruces sobre el agua. Esperemos que la disfruten.